Pues buenas tardes, amigos y amigas todos, todas del aula Pedro Fabro. Seguimos nuestra peregrinación por la espiritualidad cristiana, que es lo que justifica esta aula de este gran místico jesuita del siglo XVI, Pedro Fabro. Inaugurábamos nuestra aula de este curso 2021, si recuerdan ustedes, si recordáis vosotros, el mes de octubre, con una preciosa conferencia del profesor Javier Cía sobre la espiritualidad de un jesuita bastante desconocido, compañero también de San Ignacio, como Pedro Fabro, el padre Diego Laínez, los tratados de la oración y la tribulación de Diego Laínez. Hoy, para seguir nuestro camino, según el programa previsto y programado desde el curso pasado, pues contamos con otro profesor del Instituto de Espiritualidad de la Facultad de Teología, conocido ya, veterano en el aula Fabro, que es el profesor Juan Antonio Marcos Rodríguez, como sabéis, carmelita descalzo, y se mueve por diferentes ámbitos de la teología bíblica, la teología dogmática, que integra perfectamente con sus estudios en filología hispánica, doctor en filología por la Universidad de Valladolid. Pero corrígeme si me equivoco, Juan Antonio, la gran pasión de este profesor pues son los escritos de la mística carmelitana del siglo XVI, principalmente un gran especialista en Santa Teresa y San Juan de la Cruz. Evidentemente no es el momento para revisar y enumerar su larga lista de publicaciones que podéis encontrar en la página web de la Facultad de Teología. Sin más, si algún escrito en especial os interesa, que él puede citar a lo largo de la conferencia, pues ahí lo tenéis. Hoy nos va a deleitar con otro tema precioso, sanjuanista, ya el mismo título es para todos muy sugerente y muy atrayente, Silencio y soledad en la mística sanjuanista. Juan Antonio, yo solamente para ambientar esta conferencia me voy a remitir a la estrofa número 34 del Cántico Espiritual A, donde San Juan de la Cruz pues insiste mucho en el tema de soledad cuando el alma ya está encaminada a unirse con el amado. Y dice así: en soledad vivía, y en soledad ha puesto ya su nido, y en soledad la guía, a solas su querido, también en soledad de amor herido. Pues muchas gracias, Juan Antonio, y pasamos a disfrutar de tu conferencia. Bien, pues muy buenas noches. En primer lugar, agradecerte a ti, José, tus palabras siempre excesivas y también dar las buenas noches a todos los que ahora en este momento pues, nos están siguiendo en streaming vía online. Vamos a hacer un acercamiento al tema de la soledad y del silencio en San Juan de la Cruz. Una de las citas con la que quiero comenzar es de una carta que le escribía en el año 1587. La mayor necesidad que tenemos es de callar a este gran Dios con el espíritu y con la lengua, cuyo lenguaje que él oye solo es el callado amor. Me gustaría que comenzásemos escuchando brevemente un poema, Silencio, de Hildegarda de Bingen. Busca en tu interior silencio. Calla la razón. Silencio. No hay palabras ya. Silencio. Ya no hay que sentir. Silencio. Permanece así, sin miedo. Bien, yo creo que esto es suficiente para ambientarnos. Como han visto, no es de Hildegarda de Bingen, sino de Hadewig de Amberes. He tenido un pequeño despiste para comenzar. Nos situamos, por lo tanto, en las trovadoras del amor del mundo medieval. Quizás ellas hablaron como pocas también del tema del silencio. ¿Qué es lo que presento en este momento? ¿Cuál es la intencionalidad de esta reflexión? Presentar, por una parte, el tema del silencio pensando en la palabra polar del silencio, que es la escucha.
y presentar también el tema de la soledad, pero conectándolo inmediatamente con otra palabra fundamental, que es la compañía. Silencio y soledad, yo los voy a contemplar apoyándome en San Juan de la Cruz como el principio y el fin de una serie de constantes místicas. Y esas dos constantes del viaje místico se podrían sintetizar o condensar en dos palabras fundamentales, que son la atención, por una parte, y por otra parte, el amor. San Juan de la Cruz hablaría de atención amorosa. Sintetizando, vamos a ver tres partes. En la primera parte hablaremos del silencio y la escucha. En la segunda parte hablaremos de la atención y el amor. Y en la tercera parte hablaremos de la soledad y la compañía. Probablemente todo esto se podría contemplar desde el lenguaje poético con la estrofa 15 del Cántico Espiritual. La música callada, la soledad sonora, la cena que recrea y enamora. Se trata, por lo tanto, de hacer un doble viaje, del silencio a la soledad, pasando por la atención amorosa, como constantes vitales del mundo del espíritu, la atención y el amor, y un segundo viaje de la contemplación a la vida, teniendo en cuenta que la oración decide la vida y la vida decide la oración. Comenzamos con el primer punto. Lo he titulado Silencio y escucha, la música callada. Me gustaría que ahora en este momento escuchásemos brevemente el inicio de un poema muy conocido de Blas de Otero, que yo creo que nos puede ayudar muy bien a entrar en esta dinámica. Me gustas cuando callas, porque estás como ausente y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado, parece que un beso te cerrará la boca. Como todas las cosas están llenas de mi alma, emerges de las cosas, llena del alma mía. Bien, es suficiente para un primer acercamiento a este tema tan fascinante del silencio. Paso a desarrollar el primer punto del silencio y la escucha, la música callada. Es sabido que en el mundo antiguo, en el mundo grecorromano, Harpócrates era el dios del silencio y normalmente le figuraban con un dedo en la boca. Dicha figura puede leerse como una invitación o incluso como un mandato al silencio. Los mundos del silencio siempre tienen algo que podríamos decir admirable y a la vez paradójico. En nuestro lenguaje cotidiano hablamos de silencios elocuentes, aquellos silencios que nos hablan. Hablamos también de silencios fecundos, aquellos que son capaces de dar buenos frutos. Hay expresiones muy habituales en nuestra vida como estar en silencio, donde el silencio aparece como un lugar, un espacio muy peculiar, introducido por una preposición de carácter espacial, pero que en realidad es un estado mental. Por eso entramos en silencio, nos quedamos en silencio, pasamos por el silencio, salimos del silencio. El silencio es un espacio. También se nos dice a veces en las expresiones de la vida cotidiana que hay que guardar silencio, aunque otros dicen que es el silencio el que nos guarda. Y se ha dicho también que el totalitarismo radical comienza allí donde se priva al hombre del derecho a guardar silencio. De ahí la importancia de la advertencia o doctrina Miranda, según la cual, cuando alguien es detenido por la policía, ésta tiene que advertir que tiene derecho a guardar silencio. En el mundo bíblico el tema del silencio siempre aparece como algo paradójico, pues según afirma expresamente Jesús,
lo único eterno serán las palabras. Además, la Biblia, como todos sabemos, es un libro polifónico, lleno de muchas voces, un libro de palabras y de sentidos infinitos. Insistimos, solo la palabra y no el silencio serían eternas. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, afirma el Evangelio de Marcos, poniéndolo en labios de Jesús. No pasarán precisamente en el incendio universal del cielo y de la tierra. La tierra se hunde, el cielo se desploma, el mar se evapora, como afirma von Balthasar, pero el águila vuela por medio del cielo, llevando en su pico un rollo, el Evangelio eterno. ¿Y qué decir de la mística? Pues aquí volvemos a los mundos de la paradoja, pues se ha afirmado que la mística se ocupa de la comunicación y no del silencio. Y esto es cierto incluso cuando el místico calla. Lo cierto es que en casi todas las religiones se da como cierto cansancio de la palabra y una fascinación al mismo tiempo por el silencio. El silencio lo podemos conectar con el tema de lo inefable. La música callada, de la que habla San Juan de la Cruz, es quizá la expresión más afortunada a este respecto. El silencio místico estaría vinculado a lo inefable. Sería un problema de lenguaje, o quizá habría que decir mejor, de falta de lenguaje. Hay que tener en cuenta que la condensación sintética de lo vivido siempre es mucho más poderosa que su expresión a través de la palabra. De ahí la necesidad de perforar las palabras, de taladrarlas casi, de masticarlas, de digerirlas, incluso de trascenderlas, como dice San Juan de la Cruz, toda ciencia trascendiendo. Si el silencio lo podemos conectar con lo inefable, también está conectado con lo admirable. Y la admiración nos adentra además de una manera expresa en los territorios del silencio. San Juan de la Cruz es quizás uno de los mejores exponentes de la poesía del silencio, de esa poesía que al mirar, admira y calla. Y es que la admiración o el asombro casi siempre hablan callando. San Juan de la Cruz logró integrar armónicamente, como ha señalado el profesor García de Castro, en un hermoso estudio sobre el silencio en San Ignacio, San Juan de la Cruz ha integrado el silencio y la soledad. El silencio aparece, podríamos decir, en San Juan de la Cruz también como un lujo. Quizá incluso podríamos decir que el silencio es un sabio maestro, un pedagogo fundamental en el camino de la mística. Por eso San Juan de la Cruz habla muchas veces, y son expresiones literales de sus escritos, de la necesidad que todos tenemos de guardar silencio, de quedar en silencio. Se trata de ir por la vida, como dice él literalmente, callando para que hable Dios. Así, en gerundio. Callando como una acción no puntual, sino una acción continuada. Estamos ante una pedagogía, esta del silencio, que siempre se tiene que aprender despacito. Y es que el silencio está también conectado fundamentalmente con la escucha para San Juan de la Cruz, pero curiosamente también con el cuidado, con la pausa. Todos estos aspectos están presentes en sus obras. El silencio y la soledad, al decir de San Juan de la Cruz, nos hablan callando. Fíjense cómo se expresaba él en una carta del año 1589 dirigida a Juana de Pedraza. Sus soledades las tengo sentidas, las cuales me dan a mí siempre tantas voces callando. Otras veces el silencio de Dios está aquí, incluso podríamos decir como retumbando en los escritos de San Juan de la Cruz. La expresión es de Blas de Otero, el silencio retumbando. Y probablemente donde mejor retumba ese silencio es sin duda en la escucha para San Juan de la Cruz de Jesús, del mediador, de la nueva alianza, de la revelación definitiva de Dios. En uno de los dichos de San Juan de la Cruz que tienen ahí recogido, el dicho 99, nos encontramos con una condensación de esa preocupación de San Juan de la Cruz por unir siempre el silencio a la escucha, pero ante todo a la escucha del Hijo, a la escucha de la palabra con mayúsculas. Leemos el texto.
Una palabra habló el Padre, que fue su Hijo, y ésta habla siempre en eterno silencio, y en silencio ha de ser oída del alma. Fíjense que en esta cita el silencio aparece como el canal a través del cual retransmite el emisor divino, y también como el canal a través del cual percibe el receptor humano. Son importantes los verbos que utiliza aquí también San Juan de la Cruz en pasado, en presente y en futuro. Habló, habla, ha de ser oída, que nos remite un poco a esa palabra eterna que ha estado ahí presente desde siempre y que siempre va a estar presente. Para San Juan de la Cruz el silencio tiene como finalidad fundamental, por lo tanto, la escucha. La escucha quizás es el término polar que siempre acompaña al silencio. Y en concreto la escucha de Jesús y la escucha de su palabra. Solo por Jesús sabemos y descubrimos lo que es Dios. Ese Jesús por el que nos habló el Padre, por el que nos habla siempre a través de su Espíritu, en eterno silencio, y que el hombre ha de escuchar también en silencio. Porque después de Jesús, como afirma el mismo San Juan de la Cruz, Dios ha quedado como mudo. Lo que antes nos reveló en los profetas, ahora de manera definitiva nos lo ha dado a conocer en su Hijo. Y aquí San Juan de la Cruz nos recuerda el texto del comienzo de la carta a los Hebreos. Muchas veces y de muchos modos habló Dios en el pasado por medio de los profetas. En estos tiempos últimos nos ha hablado por medio del Hijo, al que ha nombrado heredero de todo. En los umbrales de la experiencia contemplativa es donde se empieza también a trascender la misma palabra. Y el místico lo experimenta todo, podríamos decir, como envuelto en silencio. En este adentrarse por los territorios del silencio, cobra una importancia cada vez mayor en San Juan de la Cruz, lo que ahora vamos a tratar como elemento central de la experiencia del silencio, de la soledad, de la dimensión contemplativa de la vida. Y es esa expresión mágica de San Juan de la Cruz que él llama atención amorosa. El siguiente texto que tienen ahí recogido es un anticipo de esta experiencia que nos sirve para hacer la transición al segundo punto. Vamos a leer el texto porque en los místicos clásicos, me refiero fundamentalmente a los místicos del siglo XVI, lo más fascinante siempre es dejar hablar a sus textos, escuchar sus palabras. La invitación de San Juan de la Cruz discurre en los siguientes términos: aprender a ponerse en silencio y callando para que hable Dios, haciendo la memoria que quede callada y muda, y solo el oído del Espíritu en silencio a Dios, diciendo con el profeta: habla, Señor, que tu siervo oye. No pierda el cuidado de orar y espere en desnudez y vacío, que no tardará su bien. Bien detrás de estas palabras tenemos la invitación, que va a ser una constante en San Juan de la Cruz, a la fidelidad, en ese ponerse en silencio, en ese saber callar, en ese saber escuchar. Y tenemos ya también una introducción a las palabras mágicas que van a definir su experiencia contemplativa, que no son otras que la atención y el amor, o la atención amorosa. Pasamos con esto al segundo punto. Atención y amor, constantes vitales del mundo del espíritu. El silencio vivido desde la ladera humana tiene siempre la escucha como referente clave. La escucha de Dios y de su palabra, como ya hemos dicho. Para que esa escucha sea real, es clave la fidelidad y la constancia en cada momento del viaje místico. Quizás es una de las preocupaciones más reiteradas en los escritos del santo. Paso a leer unos textos a modo de ilustración de esta preocupación de San Juan de la Cruz. No los tienen ahora ahí recogidos. Son textos tomados aleatoriamente de distintas obras suyas. Aunque le parezca que no hace nada, crea que no está perdiendo el tiempo. Aunque le parezca que no hace nada, el alma está bien empleada.
Estarse con advertencia amorosa, aunque le parezca que no hace nada. Fíjense en esa expresión que se repite cansinamente, casi como un eterno ritornello, aunque le parezca que no hace nada. Y que no es más que la insistencia de San Juan de la Cruz en la fidelidad, en esos momentos en que todos tenemos a veces la sensación de que estamos perdiendo el tiempo, de que no hacemos nada. Aunque ella no siente caminar, mucho más camina que por su pie, porque la lleva Dios en sus brazos. E insiste en lo mismo una y otra vez. Por tanto, no digas que va el alma adelante, que no va el alma adelante, porque no hace nada. Porque si el entendimiento se va vaciando, adelante va. Y cuanto más vacare a la inteligencia particular, dar vacaciones al mundo de las ideas, al mundo del intelecto y a los actos de entender, tanto más adelante va el entendimiento, caminando al sumo bien, que si entendiese distintamente no iría adelante. Fíjense que es un poco la invitación a trascender el mero concepto. El encuentro último con Dios no es una cuestión de dogmas, de conceptos, de catecismos redondos. Dios no es una idea. Dios no es una idea, es una presencia. Y así, continúa San Juan de la Cruz, antes se ha de apartar el entendimiento de sí mismo y de su inteligencia para llegarse a Dios. Y termina una vez más en gerundio, en esa necesidad de vivir esto como una acción continuada, caminando en fe, creyendo y no entendiendo. Caminar en fe frente al mundo de la luz del entendimiento, aparece una nueva luz ahora, que es la luz de la fe, la luz del corazón. Pues bien, ya los místicos renano-flamencos, como Ruysbrock a la cabeza, hablaron antes que San Juan de la Cruz de la advertencia sencilla y amorosa. San Juan de la Cruz lo que hace es apropiarse de esta expresión, reformularla y enriquecerla con numerosas variantes, precisamente para reescribir una novedosa fenomenología de la experiencia contemplativa. En sus escritos nos encontramos expresiones como las que siguen: noticia amorosa, advertencia amorosa, atención amorosa. Todas son expresiones equivalentes. En estructuras binarias se pueden encontrar en sus escritos expresiones como las que siguen también: atención y noticia, noticia y advertencia, noticia y luz, sabiduría y noticia. Esto es la atención amorosa, que se puede conectar y hasta se puede identificar con la cena que recrea y enamora, es decir, con la experiencia contemplativa, que vienen a ser todos términos equivalentes en ciertos momentos de sus escritos: la atención amorosa, la cena que recrea y enamora, la experiencia contemplativa. En cuanto a los calificativos con que nuestro místico describe dicha advertencia o atención, descubrimos toda una constelación de adjetivos procedentes de diferentes campos semánticos, pero que están unidos por la capacidad que tienen para evocar una experiencia. He aquí algunos de los adjetivos con que caracteriza San Juan de la Cruz dicha experiencia contemplativa: amorosa, alta, divina, sobrenatural, general, oscura, confusa, simple, sencilla, pasiva, sabrosa, delicada, serena, pacífica, solitaria. Dicha experiencia es para él, ante todo, una noticia de Dios general y amorosa, una inteligencia general y oscura. Pues bien, todas estas expresiones que se reiteran en sus escritos se podrían resumir, en definitiva, en tres adjetivos, a través de los cuales San Juan de la Cruz lo que hace es caracterizar esa experiencia contemplativa como una noticia, dice él, que viene de Dios, lógicamente, general, oscura y amorosa. En cuanto a noticia y en cuanto amorosa, nos está recordando algo fundamental de la experiencia contemplativa. Es una forma peculiar de conocimiento y de amor. Conocimiento y amor quedarían siempre unidos, hermanados. Se trata además, dice San Juan de la Cruz, de una experiencia de Dios de carácter general, noticia general. Y general en sus escritos significa holística, totalizante, es decir, de un encuentro de la totalidad de la persona con la infinitud de Dios. Un encuentro que trasciende el ámbito de las ideas, de los conceptos, de las palabras,
de las categorías de la mente humana. Fíjense cómo se expresaba San Juan de la Cruz a este respecto. En la práctica, esto supone el abandono del razonamiento, del pensamiento y de cualquier clase de esfuerzo discursivo. Que sucedan las cosas, que actúe el espíritu. Lo único que ahora se nos pide de parte de Dios, dirá San Juan de la Cruz, es sencillamente ponernos en silencio y escucha. Y si quieren, por utilizar una expresión coloquial, dar vacaciones a los pensamientos, mandar de vacaciones al intelecto. Cuando la atención amorosa irrumpe en la vida, que para él es la experiencia contemplativa, en ese momento la persona no quiere pensar, no puede pensar, pero es que no necesita tampoco pensar. Y esto por una razón muy simple. La atención amorosa lo llena todo. Llena el corazón, llena la mente, llena la vida. Pues bien, cuando navegando por los territorios de la contemplación mística nos acechen la inquietud, las dudas, o tengamos la sensación, como decíamos antes, de que no estamos haciendo nada, de que perdemos el tiempo, en ese momento San Juan de la Cruz nos deja uno de sus muchos avisos, que podríamos conectar con una invitación a una atención centrada, a cultivar en esos momentos una atención centrada en lo importante. Pero dejemos que sean sus propias palabras las que nos cuenten esta experiencia. Tienen ahí delante el texto. Los que de esta manera se vieren, con dudas, dificultades, sensación de que pierden el tiempo, conviéneles que se consuelen. Y aquí viene toda un lujo de consejos sanjuanistas para esos momentos existenciales. Que se consuelen ¿cómo? Perseverando en paciencia, no teniendo pena. Confíen en Dios, que no deja a los que con sencillo y recto corazón le buscan. E inmediatamente puntualiza su consejo de una manera más concreta. Solo lo que aquí han de hacer es dejar al alma libre y desembarazada y descansada de todas las noticias y pensamientos, no teniendo cuidado allí de qué pensarán ni meditarán. Y ahora viene la expresión clave. Contentándose solo en una advertencia amorosa y sosegada en Dios, como que no va allí más que a estarse a su placer y anchura de espíritu. Bien, fíjense que la invitación de San Juan de la Cruz está orientada a centrar ese momento vivencial en la advertencia amorosa a Dios, nada más. Advertencia amorosa, atención amorosa. No se trata, por lo tanto, de ideas, de pensamientos, de meditaciones, de gustos espirituales. Es algo distinto, es el sentimiento de una presencia que diría Santa Teresa, pero que en San Juan de la Cruz tiene esa connotación quizá más potente, porque en ella incluye siempre la palabra amor, la atención amorosa. Bien, pues esa advertencia amorosa, esa atención amorosa y sosegada en Dios está conectada también en San Juan de la Cruz con una dimensión que podríamos llamar de pasividad, de receptividad. Quizás hay otra palabra más poderosa, hospitalidad. Tradicionalmente, en la fenomenología de la mística, cuando se habla de la experiencia contemplativa, se habla siempre de esa dimensión de pasividad. Teilhard de Chardin prefería utilizar la palabra receptividad, que quizás es más significativa, inspirándose en San Juan de la Cruz. Quizás nosotros podríamos hablar también, inspirándonos en algunos textos de San Juan de la Cruz, de hospitalidad, ser hospitalarios para con Dios. Recuerden una de las citas muy conocidas de San Juan de la Cruz de la Llama de Amor Viva, cuando él afirma que la contemplación pura consiste en recibir, sencillamente. Recibir como se recibe un huésped, por eso hablo de hospitalidad también, como se recibe a un amigo en la propia casa. Recibir con los brazos abiertos, así de simple. En las regiones de la contemplación mística, dice San Juan de la Cruz, y ahí tienen el texto, el alma se ha de andar solo con advertencia amorosa a Dios, pasivamente,
con la advertencia amorosa, simple y sencilla. Fíjense qué bien dicho está el cierre de la cita. Como quien abre los ojos con advertencia de amor. Abrir los ojos del corazón, abrir los ojos de la fe, fundamentalmente en esa clave de amor. Pasividad, por lo tanto, receptividad, hospitalidad, como una de las notas claves de la atención amorosa de la experiencia contemplativa. La contemplación mística es también, según San Juan de la Cruz, una inteligencia espiritual, dice él, sin ruido de voces. Y así se goza en ella la suavidad de la música y la quietud del silencio. Es sabiduría de Dios, y sigo citando sus palabras literales, es sabiduría de Dios secreta o escondida, en la cual, sin ruido de palabras, como en silencio y en quietud, enseña Dios ocultísima y secretísimamente al alma, sin ellas saber cómo. Sin ruido de voces, sin ruido de palabras, es siempre esa invitación a entrar en la dinámica de un silencio que es escucha, de una soledad que es compañía, de una atención amorosa que termina por llenar cada rincón del ser humano. Quizás una admirable condensación sintética de esta experiencia de atención amorosa nos la encontramos en el libro de la llama. En la siguiente cita, un poquito más larga, que tienen ahí presente, San Juan de la Cruz nos ofrece toda una pedagogía sobre lo que podríamos llamar la actitud receptiva. Actitud receptiva que se ha de cultivar en todos los momentos del viaje místico, pero especialmente ahora, cuando ese viaje místico está alcanzando ciertas cumbres, podríamos decir. En esta actitud receptiva nos encontramos también con una invitación que recorre todos los escritos de San Juan de la Cruz al desapego, a no apegarse a nada. Pero dejemos que hable él por sus propias palabras. Dice así: la cual noticia amorosa, recuerden que noticia amorosa equivale a advertencia amorosa, atención amorosa, son todas expresiones equivalentes. La cual noticia amorosa, para recibirla, siempre esa capacidad de apertura, esa capacidad receptiva del ser humano a un Dios que está siempre deseando comunicarse, para recibirla ha de estar esta alma desembarazada, ociosa, quieta, pacífica y serena, al modo de Dios. Y ahora viene una cita clave, un momento clave de la cita. El alma no ha de estar asida a nada. E inmediatamente nos pone un elenco de los posibles apegos en los que podemos caer. No a ejercicio de meditación, no a sabor alguno espiritual, porque se requiere el espíritu tan libre acerca de todo, que cualquiera cosa de pensamiento o discurso o gusto a que entonces el alma se quisiere arrimar, la impediría, desquietaría y haría ruido en el profundo silencio que conviene que haya en el alma, para tan profunda y delicada audición, que habla Dios al corazón en esta soledad. Bien, fíjense que habla de la necesidad de no estar asido a nada, no estar apegado a nada, pero no significa eso que incluso en los momentos cumbres de la experiencia contemplativa no se pueda meditar o no se puedan tener gustos espirituales o pensamientos. Lo que dice él y lo que afirma literalmente en muchos momentos de sus escritos es el no estar asido a ello, el no estar apegado. Esa es quizá la gran palabra y la gran invitación siempre de San Juan de la Cruz. Por lo tanto, en este segundo momento en el que ya vamos cerrándolo, nos encontramos con el tema de la atención amorosa o de la atención y el amor, que en mi opinión serían un poco como las constantes vitales que caracterizan la experiencia contemplativa en San Juan de la Cruz, pero que no solo están presentes en su experiencia contemplativa. Atención y amor son dos palabras fundamentales también para vivir la fe en la vida cotidiana. De hecho, allí donde hay un auténtico místico, alguien que ha conectado con Dios desde la atención amorosa, eso inmediatamente tiene una traducción en la vida real, en la capacidad para estar atentos a los demás, para vivir la vida en clave de amor, los acontecimientos de la vida cotidiana.
Recapitulando un poco lo de este punto, el tema de la atención amorosa, el tema de la atención y del amor, recuerden algunas de las consejos, de los sabios consejos que aquí nos ha dejado San Juan de la Cruz. La fidelidad, aunque le parezca que no hace nada, ser fieles a ese momento. La atención centrada, una atención amorosa a Dios, con eso es suficiente. El desapego y la receptividad, la pasividad. Pasamos con esto al tercer momento, que es relacionado con el tema de la soledad y la compañía. Probablemente la mejor síntesis en lenguaje poético de este tercer momento es ese verso que tienen ahí recogido, la soledad sonora. Y antes de adentrarnos en este tercer momento relativo a la soledad y al silencio, les voy a pedir que escuchen brevemente otro poema. El poema se titula Silencio, como pueden ver. El poeta es un poeta venezolano, Eloy Blanco, quizá no es muy conocido, y la adaptación cantada, que ahora vamos a escuchar, lo más fascinante de la poesía, que es lírica en su origen histórico, es siempre escucharla en su versión cantada. Entonces, el poema en su versión cantada digo que es una pequeña adaptación del original. Merece la pena escucharlo atentamente porque nos ayudará a adentrarnos en esta tercera dimensión ya, en este tercer momento del silencio inseparable de la soledad. Ciego, cuando tú te quedes muda, nos quedarán las manos y el silencio. Cuando yo me ponga vieja, cuando tú te pongas viejo, nos quedarán los labios cuando yo me quede muerta. Cuando tú te quedes muerta, mandaré a que nos sepulten juntos. Bien, yo creo que esta primera escucha es suficiente para adentrarnos en el tercer momento. El poema ya nos va situando, aunque habla específicamente del silencio, y ahora vamos a hablar del tercer momento, que es la soledad, pero nos sitúa un poco en esa dinámica de que al final nos quedarán las manos y el silencio, los labios y el silencio, y un amor eterno, y el silencio también, y en el silencio, cuando yo te vuelvo a amar, en la resurrección más allá de este mundo. Bien, a través de la relación de pareja se nos habla de esa experiencia también de silencio. Hemos visto, por lo tanto, el primer momento, silencio y escucha; el segundo momento, la atención y el amor como constantes de la experiencia contemplativa, pero también de la vida real, de la vida cotidiana. Y vamos a ver ahora el tercer momento y último, que es la soledad y la compañía, la soledad sonora. Todos sabemos que en la tradición literaria el tema de la soledad ha estado conectado a otros tales como el carpe diem, goza del día, el locus amenus, el lugar ameno, muy presente en toda la literatura, ya en el mundo clásico, el tempus fugit incluso, y que el tema de la soledad tiene sus antecedentes remotos en la antigüedad clásica. Por poner algún ejemplo muy conocido, podremos recordar a Horacio en el siglo I antes de Cristo, y uno de sus poemas citado
prácticamente en todos los libros literarios, ¿no? El Beatus Ille, aquel que empieza en castellano, en la traducción castellana, diciendo: feliz el que alejado de negocios, como en remoto tiempo los mortales, paternos campos con sus bueyes ara. Durante el Renacimiento y el así llamado Siglo de Oro en la literatura española, el tema de la soledad también está presente en muchos autores. Podemos recordar a Lope de Vega y quizá uno de sus poemas más conocidos y también muy citado: de mis soledades vengo, a mis soledades voy. Pero probablemente un autor más significativo dentro de nuestra preocupación es Fray Luis de León. Fray Luis de León, que estuvo 5 años en la prisión de la Inquisición, escribió estas célebres décimas en las que recoge de manera admirable el tema de la soledad. Recuerdo los versos de Fray Luis, harto conocidos. Dichoso el humilde estado del sabio que se retira de aqueste mundo malvado y con pobre mesa y casa en el campo deleitoso con solo Dios se compasa y a solas su vida pasa, ni envidiado ni envidioso. Bien, como ven, el tema de la soledad está muy presente en toda la tradición literaria y evidentemente en San Juan de la Cruz, que pertenece a esa tradición literaria española, no podía estar ausente, y en todo el entramado de la experiencia mística. Si nos acercamos al tema de la soledad en San Juan de la Cruz, vamos a darnos cuenta de que él lo conecta con distintas realidades. Lo conecta con la naturaleza, lo conecta con la interioridad humana y lo conecta con el tema del amor. En concreto, él utiliza una metáfora clásica que es la herida del amor. La soledad para San Juan de la Cruz está conectada con el mundo de la creación, la naturaleza. Voy a leer algunos textos para ilustrar este aspecto, tomados del Cántico, la estrofa 14, cuando San Juan de la Cruz está explayándose en la interpretación de estos versos y escribe lo siguiente: los valles solitarios son quietos, amenos, frescos, umbrosos, de dulces aguas llenos, y en la variedad de sus arboledas y suave canto de aves hacen gran recreación y deleite al sentido. Dan refrigerio y descanso en su soledad y silencio. Fíjense la conexión inmediata de la naturaleza con la soledad y el silencio, en línea con la mejor tradición literaria. Y estos valles, concluye San Juan de la Cruz, los valles solitarios, es mi amado para mí. Bien, fíjense la identificación, por lo tanto, de la soledad experimentada en la naturaleza con la presencia, curiosamente, del amado. Cuando comience otro de los versos de esta misma estrofa 14, las ínsulas extrañas, escribe San Juan de la Cruz: están ceñidas con la mar y allende de los mares, muy apartadas y ajenas de la comunicación de los hombres. Tanto los valles como las ínsulas son espacios exteriores, pero que ahora han quedado transformados por la mirada del místico y convertidos definitivamente para él en el mejor trasunto de su propia interioridad. Es como si la creación, la naturaleza, el entorno que contempla San Juan de la Cruz se convirtiera en el canal a través del cual él va a comunicar la experiencia interior que ha vivido o que está viviendo. Por lo tanto, soledad y naturaleza por una parte, y en conexión con lo que acabamos de decir, soledad e interioridad. La soledad también se nos muestra en el espacio íntimo, en la soledad interior que dice San Juan de la Cruz. La interioridad humana concebida ahora como espacio de holgura y de libertad, una interioridad que él califica literalmente con estas palabras: profundísima y anchísima soledad. Altísimas soledades. Interior, profundísimo, anchísimo, altísimo, es la espacialidad de una soledad que se nos muestra ahora, yo diría, como dilatada a través del superlativo, y que nos habla, por lo tanto, de la amplitud del mundo interior de la persona, de una nueva sensación de libertad. Si en un sentido la soledad está conectada con el espacio exterior, la naturaleza, como acabamos de ver, si en otro sentido está conectado con el espacio interior en el que habita el ser humano,
ese espacio interior recreado por el místico, quizás ante todo está conectada con una nueva experiencia de libertad, es decir, de desapego, de no estar apegado a nada. Exterioridad, interior y libertad aparecen así en San Juan de la Cruz en perfecta armonía. Pues bien, yo creo que nadie antes y quizá nadie después de San Juan de la Cruz, al menos en los territorios de la contemplación mística y de la poesía, ha tratado con más autoridad el tema de la soledad. En el poema Cántico Espiritual, este tema alcanza su punto culminante, ya muy avanzada la historia de amor que allí se nos va contando. Es la estrofa que sirve de transición y umbral a la tercera parte del poema. Si contemplamos su estructura desde la estructura clásica de la herida de amor. Recuerden que el Cántico Espiritual comienza con la historia de una herida, el alma herida por el amor de Dios. En un segundo momento también Dios mismo está herido, y en esta última estrofa nos damos cuenta de que ambos están heridos de amor, tanto Dios como el alma. Ahí tienen la famosa estrofa 35 del Cántico B de la segunda redacción de Cántico. En soledad vivía, y en soledad ha puesto ya su nido, y en soledad la guía, sola a su querido, también en soledad de amor herido. Esta estrofa que nos recordaba el profesor García de Castro al comienzo nos ilustra con la repetición casi encantatoria del término soledad, que empapa toda la estrofa, que quizás esa soledad es para San Juan de la Cruz, al menos en un momento determinado del viaje místico, la verdadera maestra del amor. En el comentario que San Juan de la Cruz lleva a cabo de dicha estrofa, se multiplican hasta el infinito las repeticiones de la palabra soledad. Es esta insistencia seductora el mejor procedimiento para transmitir al lector la experiencia de una soledad especial, única, maravillosa, podríamos decir. Se trata casi de una técnica musical, o al bolero de Ravel, con vistas a comunicar el entusiasmo amoroso. Eso es lo único que quiere transmitir San Juan de la Cruz al lector. A este respecto, hablando del tema de la soledad, decía Séneca en una de sus cartas a uno de sus amigos, le decía lo siguiente: Lucilio, Lucilio, mientras no seas un hombre virtuoso, no quieras estar mucho tiempo a solas, porque no puede ser bueno estar tanto tiempo con un hombre malvado. Bien, pues algo de esto, pero salvando las distancias, es la soledad negativa que aparece en las primeras estrofas del cántico. Una soledad que nos habla de angustia, de ausencia del amado, de abandono. Sin embargo, en la estrofa que acabamos de leer, la soledad ha sufrido una metamorfosis, en virtud de la cual el místico se ha introducido él mismo y nos introduce a nosotros como lectores en una atmósfera ahora positiva. Estamos en el matrimonio espiritual. Y aparece aquí además una de las imágenes más fascinantes y más poderosa, la imagen del nido, que refuerza ese sentimiento de soledad, pero que a la vez nos sitúa en un espacio elevado de libertad. El nido siempre es un hogar cálido, acogedor, un hogar entrañable, pero a la vez es un mundo de libertad. Está en los lugares elevados y está conectado con la imagen del vuelo y de los pájaros. Curiosamente es ahí donde se da la experiencia mística en su grado culminante. Pero con todo, la imagen que utiliza San Juan de la Cruz es muy expresiva, porque nos está recordando también algo fundamental, que en este mundo, por más experiencias místicas que se tengan y más elevadas que éstas sean, siempre va a haber una sensación de fragilidad que nos va a acompañar siempre en la vida. El nido es signo de fragilidad, es un símbolo de la fragilidad. La sensación de que vivimos sin un techo protector, de que estamos muchas veces a la intemperie en la vida, como lo está un nido. Por lo tanto, esa doble dimensión del nido como hogar cálido, ámbito de libertad, pero también como espacio de fragilidad. De esa soledad en compañía, porque dense cuenta de lo que dice la estrofa, en soledad la guía, a solas su querido. Por lo tanto, el alma no está sola. Está Dios ahí presente, está el mismo Jesús, el querido, acompañando. Siempre es una soledad en compañía. El nido nos habla de esa intimidad y soledad espacial
que viene en el cántico después de otros espacios simbólicos como el huerto y la bodega. Todos ellos son ámbitos solitarios que solo parecen llenarse con la presencia de Dios. Comentando esta estrofa afirma San Juan de la Cruz que en esta soledad se experimenta la verdadera libertad de espíritu. Antes hablábamos de la imagen del vuelo, de la libertad del pájaro. Y todo ello merced a un nuevo contacto directo con la divinidad. Dicho contacto con el amado, ya sin mediaciones, se experimenta en cuanto vínculo divino como una nueva experiencia única de libertad. Por primera vez, Dios en persona se convierte en el protagonista principal de la historia humana. San Juan de la Cruz lo describe así al comentar esta estrofa. En soledad de todo arrimo de las criaturas, por llegar a la compañía de su amado. Dios la guía y la mueve y levanta las cosas divinas. Conviene saber, su voluntad mueve libremente al amor de Dios porque ya está sola y libre de otras afecciones. Fíjense que así la experiencia de la compañía divina, del vínculo con Dios, de la conexión con Dios, se convierte en la experiencia más poderosa de libertad. Soledad y libertad, cantadas en la poesía, contadas en la prosa y ante todo vividas en la vida real. Al final de sus días, San Juan de la Cruz nos cuenta la experiencia de una vivencia doble de la soledad. A nivel geográfico, se encuentra en un lugar aislado, en La Peñuela, en Jaén, y a nivel antropológico, porque vive marginado por sus propios hermanos carmelitas, olvidado y arrinconado, como dirá en alguna carta. Y con todo, en esa situación, escribe en una carta poco antes de morir, en 1591. En esta soledad me hallo muy bien. Los territorios de la soledad y del silencio, vividos desde la escucha y la presencia divina, quedan así transfigurados, porque en ellos, repito, porque me parece que es muy importante, la atención amorosa lo llena todo. Termino ya. San Juan de la Cruz fue uno de esos seres humanos que siempre vivió haciéndolo todo, y estas dos expresiones las repite con cierta frecuencia en sus escritos, haciéndolo todo de veras y de corazón. Dos expresiones que nos encontramos en varios momentos de sus obras. Hacer las cosas de corazón es tanto como hacerlas con amor, entrañablemente y con buena voluntad. Yo creo que en San Juan de la Cruz hemos aprendido lo importante que es en la vida cotidiana, sea ante el sagrario o esperando el autobús, en la vida cotidiana, poner en práctica lo que Él nos dice. Guardar silencio y saber escuchar, pero de corazón. Prestar atención y poner amor, pero de corazón. Y también de corazón vivir una soledad grande, íntima, siempre acompañada. Algo de esto y mucho más que esto fue la experiencia contemplativa que vivió San Juan de la Cruz. Esa atención amorosa que no consiste nunca en poner los ojos en blanco ante las flores, y porque en la contemplación lo más importante al final son las personas. La contemplación, en último término, es una actitud afectiva que nos ayuda a saber estar atentos a los demás. Y si tenemos que ser sinceros, esto no es nada fácil, es difícil. Es una tarea humana y es ante todo un don divino al que todos necesitamos abrirnos. Pues buenas noches y muchas gracias a todos de corazón.